Bien, entonces ya tenemos nuestra matriz sparse. Ya lo hemos implementado. ¿Sí? Ya lo hemos hecho funcionar anteayer. Para eso hemos utilizado el main. Y hemos ejecutado el archivo, ¿no? Ah, no, este conjunto, la matriz, ¿dónde está? Es esta. Ahí está. Entonces ya nuestra matriz está supuestamente funcionando. Todo lo que refiere a vector de datos y vector fila columna. Nuestra clase básicamente es esta, donde está implementado un vector de datos que es un float, un vector de fila columna que es un entero, un elemento predominante que es un float, un número de filas entero y dimensión que es la cantidad de elementos que hay en una matriz, ¿no? Adicionalmente, ustedes ya les había dicho, tienen que ir agregando funcionalidades a esta matriz esparcida, tratándolo como una matriz normal, ¿no? Donde yo meto fila y columna, o puedo sacar la fila y la columna, y puedo introducir la fila y la columna, ¿no? Fila, columna y el nuevo valor. Puedo sacar determinante, la inversa, transpuesta de una matriz, la eliminación de Gauss y un montón de operaciones, suma de matrices, resta matrices, multiplicación de matrices, ¿no? Pero si yo quisiera ahora implementar esta matriz a nivel de bits, entonces lo que yo voy a hacer es, básicamente pudiera copiar, sí, yo creo que copiar, y pegar ahí mismo mi matriz, lo vamos a llamar sparse bit. A nivel de bits, ahí está, ¿sí? Aunque podríamos haberlo hecho en un programa aparte, pero sparse a nivel de bits. Básicamente esto ya no va a ser un vector de entero, ¿no? Sino va a ser un vector de bits. Y para eso tendría que ir a un vector de bits, que es este. Vector n bits, vamos a llamarlo a un vector n bits. Lo podemos hacer a copiar o si no llamarlo también. Podemos llamarlo o importarlo o directamente copiar, ¿no? Entonces, para evitar problemas, hacemos vector. Aquí sería vector n bits. Vector n bits. Vector fila columna de n bits. Vector de fila columna a nivel de bits. Entonces, ahí estuviese básicamente nuestra matriz sparse a nivel de bits. Tenemos el vector de datos de nivel entero. Tenemos el vector de bits de fila columna. Tenemos el número de el elemento predominante, el número de filas y el número de columnas. Pero también, ¿qué más necesitaríamos aquí en esta clase a nivel de bits, jóvenes? ¿Qué más necesitaríamos, jóvenes? ¿Una idea? Si voy a trabajar con un vector de bits, necesitaríamos int número de bits para saber cuántos bits yo voy a utilizar. Porque necesito saber mi matriz de cuántos bits va a ser para que no tenga problemas, ¿no? Problemas en cuanto a si me soporta una matriz de algún cierto número de bits, entonces no puedo yo sobrepasar esa cantidad. Entonces,
número de bits de la matriz ¿Vas a tomar? Ya ahorita voy. fila columna. Por lo tanto, esa sería nuestra, esa sería nuestra estructura, ¿no? Tendríamos un vector de datos, el mismo float, un vector de bits de fila columna, el número de bits que va a soportar ese vector de bits, necesitamos saber eso, el elemento predominante, número de filas, número de columnas y la dimensión. En el constructor sparse bits, yo necesito, si yo quiero de 10 por 10 y el elemento predominante, yo les pregunto, ¿cómo yo voy a calcular el número de bits? O sea, si yo hago de 10 por 10, ¿cuántas posiciones yo voy a almacenar, jóvenes? O sea, van a ser 100 posiciones, ¿no es verdad? ¿Se entiende, no? O si es de 5 por 5, va a ser del 1 al 25 las posiciones de fila y columna. Entonces, ¿yo cómo puedo calcular ese número de bits que yo necesito? Es decir, si yo quiero almacenar una matriz de 5 por 5, de 5 filas por 5 columnas, el número de fila y columna que va a haber desplazamiento puede ser de 1 a 25. Y yo con 25, ¿con cuántos bits puedo utilizar o necesito? ¿Cuántos bits? Serían 5, ¿no? A ver, 1, 2, 4, 8, 16, ¿ves? 31. Con 5 es hasta 31. O sea, necesitaría 5 bits. Si este valor, número de filas, fuera 100, o perdón, fuera de 10 por 10, digamos así, de 10 por 10, sería 100, ¿no es verdad? Y 100 con cuántos bits yo puedo, porque mi rango va a ser de 1 a 100. Entonces, 100 con cuántos bits yo puedo representar, jóvenes, con 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, con 8 bits. ¿Me entiende, no? Con 8 bits. Por lo tanto, necesitaría 8 bits, mi vector de 8 bits. Ahora yo les pregunto, ¿cómo calcularía esos 8 bits o 5 bits que necesito yo? ¿Cómo calcularía? Entonces lo que tendría que hacer es calcular, ¿no es verdad? Acá decir, int, o si no directamente número de bits, digo número de bits es igual a calcular bits, ¿no? Yo estoy haciendo una abstracción, no sé cómo lo haré, pero él me lo va a hacer el trabajo y le voy a mandar, ¿qué le voy a mandar en este caso? Número de filas y le voy a mandar número de columnas. En realidad lo que estoy haciendo es abstraerme, ¿no? Él me va a calcular cuántos bits necesita mi vector de bits. Entonces aquí vamos a poner un comentario, calculamos el número de bits para el vector fila columna. ¿Sí? Entonces esa sería la forma como pudiéramos calcular. Después ya lo vemos cómo lo calculamos. Muy bien. El vector de datos vamos a inicializarle de 10, no hay problema. ¿Sí? Ahora el vector fila columna va a ser igual a new bit, vector bits. Vamos a construir vector bits. Y yo les pregunto, el vector de bits, ¿qué parámetros recibe? Vector n bits. Número de bit y
Aquí tengo el número de elemento. bits. Cantidad de elementos. Ya. Entonces, a ver. Vector bits. ¿Dónde está? Vector n bits. Necesito acá el número vector n bits, el constructor, necesito la cantidad y el número de bits. Entonces yo ahora necesito yo la cantidad. ¿De qué cantidad vamos a dimensionar inicialmente? De 10, ¿no? Igual que el de arriba, de 10. Pero ¿cuántos números de bits voy a necesitar? Ah, entonces ahora yo necesito n bits. N bits. Número de bits, perdón. ¿No? Entonces, miren, ahora yo voy a dimensionar este vector de bits de 10 elementos, igual que el vector de datos, pero de una cierta cantidad de número de bits. En este caso, si es de 10 por 10, son 100, necesitaría 8 bits. ¿No es cierto? Y si es de 5 por 5, necesitaría 5 bits. Y así, ¿no? Si fuera de 1000 por 1000, mi matriz, yo voy a necesitar, a ver, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 122, 512, son 9, 11 bits o 12 bits, ¿no? En realidad es así. Entonces, esa es la forma de calcular. El elemento predominante es igual, número de filas también, número de columnas igual, y el número de bits ya está asignado acá. Ahora, pudiéramos calcular private int, calcular, podemos llamarlo calcular bits. Y va a entrar int fila, coma, int columna. Bien, ¿cómo calcularíamos esa cantidad de bits, jóvenes? ¿Alguna idea, por favor? Participen. ¿Cómo pudiera calcular esa cantidad de bits? Si yo le mando de 5 por 5, son 25. ¿Cómo calculo ese 25? A ver. ¿Alguna idea? Si mi matriz fuera de 2 por 2, son 4, ¿no? Y entonces voy a 4 posiciones. ¿Cuántos bitsitos necesitaría para esas 4 posiciones? 3 bits, ¿no ve? 3 bits, ¿no ve? Entonces, 3 bits. No importa que exceda. ¿Cómo? No importa que exceda. No importa que exceda, pero tiene que ser Tiene que cubrir. claro. ¿Cómo calcularíamos esa cantidad de bits? Sería un mientras fila por columna, o sea Ya, mayor a un contador, póngale i. ya un contadorcito i igual a 1, ¿sí, no? Sí, Ya, mientras i sea menor o igual a qué? columnas por fila. Fila Por por columna. columna. ¿Ya? ¿Qué hago? Mientras sea menor que sea 2 a la i menos 1. Esa es la fórmula, creo. No, a ver, mientras i fila por columna, ¿para qué haríamos eso? No, sería mientras. Para calcular el número de ellos. Y luego Entonces, asignar no i. sería i, sería el exponencial, ¿no? Bueno, ¿Sí? sí, sí, sí. Sería el Entonces, se exponencial, puede pasar. sería esto básicamente. Sí, eso. Esto sería, ¿no? Sería lo más aconsejable. Entonces, esto tendría que ir acá. Mientras, aquí sería i menos 1 sea menor que igual a fila por columna, ¿no? A ver, Paréntesis. me falta un paréntesis a este Al lado. final, Mientras, el problema es que aquí también necesito yo paréntesis porque así es
Problemita. Ese está de más. Acá. Ahí es, ¿no? Sí. Bien, entonces mientras el exponencial menos 1 y empezar en 1, entonces va a ser 2 a la 1 menos 1, 1 menor que fila por columna. Entonces, ¿qué haríamos? Y más. Y el resultado, ¿cuál sería? Y podemos hacerlo con logaritmo también, ¿no es verdad? Podemos hacerlo con logaritmo también. Aquí va a ser el problema, ¿ven? Result y return. Me estoy confundiendo con del. Bien, entonces ahí estuviera nuestro código, ¿no? Hacemos una exponencial, a ver si fuera este 10 por 10, 100. Entonces esto va a ir en 1. Digo, 2 a la 1 es 2 menos 1. 1 es menor que 100, ¿sí? 2 a la 2, 4 menos 1 es 3 menor que 100. Sí, va a seguir siendo hasta cuando llegue a las 7. A ver, 2 a las 7. ¿Cuánto es 2 a las 7? A ver. 2 por 4 por 8, 16, 32, 64, 128. 128 menos 1, 127 es menor que 100. No, ya va a ser. Porque si hago 2 a las 6, va a ser 2 por 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 va a ser. 63 es menor que 100, sí, entonces se va a ir a la siguiente, ¿no? Necesitaríamos 7 bits. Entonces, 7 bits para representar el número 100, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿ve? Ya está. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda de lo que se está haciendo? Una duda. ¿Dudas? Diga. Aquí estamos trabajando nada más con números enteros, ¿no? O sea, y en el hipotético caso que yo quiera almacenar un float, No, no estamos se va a poder. trabajando con float. Una Pero cosa es sí. el vector de datos, otra cosa es el vector fila columna. En el vector fila columna nunca Ah, va a sí, haber, puros enteros. Sí, sí, nunca va a haber una fila y una columna con decimal, ¿no? Siempre va a ser Ah, un sí, sí, entero. perdón, me estaba equivocando. Este es el vector de datos. Es un Sí, sí, float. gracias. No se confundan, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Set fila columna no va para nada, no se va a cambiar porque va a entrar la fila, la columna y el elemento. Nada más. Este lo mismo se mantiene. Muy bien, entonces lo mismo acá. En el set está lo mismo, calculamos fila columna más el número de columnas, eso no va a cambiar, ¿sí? Acá, sí, correcto. Acá la posición, vamos a buscarlo en la posición fila columna, pero después lo vamos a ver buscar, estamos haciendo abstracción cómo lo busca. Y decimos si la posición es mayor que la fila columna, mayor la dimensión, no existe. Entonces, si es diferente del elemento predominante, lo va a meter. Y acá metemos el valor. Pero acá ya no. Como es un vector de bits, el vector fila columna, punto, ¿qué vamos a hacer? Insertar, ¿no? Y el insertar, ¿qué me pide? Me pide el elemento, que en este caso es la fila y la columna. ¿Y en qué posición? ¿En qué posición? En la posición, en la posición DIN. Pero hay un problema. DIN empieza, en nuestro constructor empieza con -1. Y nuestro vector fila columna a nivel de bits no hay la posición -1. Hay la posición a partir, la primera es la 1, ¿no es cierto? En cambio, cuando trabajamos en vectores con Java, la primera posición es la 0.
Y cuando estamos trabajando en el vector de bits, a nivel de bits, la primera posición la 1. Entonces, yo no puedo ponerle acá en la posición DIN. No puedo poner DIN. Va a haber un problema ahí. ¿Qué cosa tendría que ponerle ahí? ¿Qué tendría que ponerle, jóvenes? Si bien estoy asignando acá en la posición DIN el vector de datos, que es un vector normal, este DIN va a más 1. aceptar el B sub 0. Aquí no va a ser B sub 0, no. Va a ser DIN más DIN 1. más 1. Porque ya le estamos adicionando una unidad, ¿no? Entonces ya lo estamos insertando ahí. Acá lo mismo, vector de datos en la posición, solamente actualizamos. Y acá hacemos un desplazamiento desde la posición fila columna y menor o igual que DIN. Hace esto todo bien. Acá sería vector fila columna, punto, insertar, ¿no? Insertar. ¿Qué vamos a insertar? El valor el valor del anterior, del siguiente, ¿no es cierto? En ese vector de datos del siguiente. Entonces vamos a hacer vector fila columna punto sacar. Ahora tendríamos que hacer sacar en la posición I más 1. Estamos sacando de la, no sería I más 1, I más 2. I más 2. Vamos a sacar y lo voy a insertar en la posición I más 1. Eso sería, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy insertando en el vector fila columna lo que hay en la posición más 2, o sea, el siguiente en la posición I más 1. O sea, estoy recorriendo del siguiente al anterior, del siguiente al anterior. ¿No es cierto? Y eso es lo que va a hacer. A nivel de bits, sí, ¿no? Miren cómo va a trabajar a nivel de bits. Entonces saco de la I más 2 y lo meto en la I más 1. ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Sí. Sí, ¿no ve? No es nada difícil. El buscar, lo mismo. Empezamos en 0. Y la columna multiplica. Y mientras I sea menor o igual a DIN, y vector fila columna, aquí tendríamos que hacer punto sacar, porque tengo que hacer sacar en la posición I más 1, ahí es diferente de FC. Estoy sacando del vector de bits, ¿no? En la posición I más 1. Entonces me va a retornar el valor de I. Acá el get lo mismo, empieza a sacar I menor o igual que DIN, vector de datos en la posición I, está perfecto, no hay ningún problema, y devuelve. Acá, nuestra matricita lo vamos a buscar lo mismo, de 1 a número de filas, de 1 a número de columnas, sacamos en la posición I, J, no hacemos nada más. Mira, entonces ya está. Nuestro vector o nuestra matriz a nivel de bits ya está implementado en este caso. Entonces, lo único que hacemos acá es sencillamente llamarlo. Aquí podemos poner un comentario. Como comentario. Y vamos a copiar acá. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, pero ya a nivel de bits. Esparce bits, aquí lo vamos a llamar esparce bits.
sería sparse bits a es igual a new sparse. Muy bien. Aquí sparse bits. Muy bien, ahí está. Vamos a hacer lo mismo de 10 por 10. Él va a calcular el número de bits que necesita. ¿Sí? El elemento predominante es esto. A.set, lo mismo. A.set. A.set. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, a ver, esperemos que todo salga bien. Tendría que salir lo mismo que esto. Exactamente lo mismo que esto, pero a nivel de bits. Y como verán, está exactamente lo mismo, ¿no? En la fila 1, columna 3, la 8. En la 1, 7. En la fila 1, columna 7, el valor de 1. Miren, exactamente lo mismo. No ha variado absolutamente nada. Y súper más rápido, miren. Mucho más rápido. En la fila 9, columna 1, número 18 esta vez. En la fila 10, columna 10, el elemento 1. Ahí está. ¿Ves? ¿Ves? Y estamos actualizando después en la fila 1, columna 10. En la fila 10, columna 1, perdón. 0, sigue siendo 0. No lo metió. Hemos actualizado acá en la fila 10, 10 del valor de 2. Aquí está, ya lo modificó. En la fila 1, columna 3, 0. Aquí está, no lo puso nada. Entonces, mi matriz esparcida está funcionando correctamente. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre esta matriz? Perdón, esta matriz. ¿Sí? Y esta otra matriz. Básicamente que aquí este vector lo estoy eliminando casi, ¿no? Ese vector está sumamente, en realidad, ¿cuántos enteros estoy utilizando? Creo que estoy utilizando, a ver si son, para 10 por 10, 100, son 6, 7 bits. 7, 2 enteros estoy utilizando. Para esa matriz de 100 elementos. O sea, estamos hablando de 8 bytes. Es nada para un vector de 100 elementos. Entonces, sencillamente, nuestro vector bits o nuestra matriz a nivel de bits está funcionando. Dense cuenta que lo hemos transformado este vector fila columna a nivel de bits. Y ahora lo que hace es sencillamente calcular el número de bits en función al número de filas y número de columnas, ¿no? Y eso lo hace aquí. Y en función a eso ya calcula el número de bits y dimensiona 10 elementos por el número de bits, ¿no? Entonces yo le puedo dar una matriz de 100 por 100 o de 20 por 20 o gigantesca, digamos, ¿no? Le puedo decir de 100 por 100, digamos. Obviamente que no nos va a mostrar bien acá, pero miren. ¿Y cuántos bits voy a necesitar? Está, mira, ahí está. Miren. Imagínense la cantidad esa que hay. Es grandanga. Y la matricinga lo está metiendo correctamente. Aquí están los valores. Es más, yo puedo meter en la matriz, en la fila A.set, ¿no? En la fila 100, columna 100, miren, para que vean que va a funcionar el elemento 20. O 200, como quieran. Ahí está. ¿No? Entonces hacemos correr esto. Aquí está mi matriz. Esta es la primera matriz. Esta es la primera matriz. Esta es la segunda matriz. Y en la última tiene que haber el 200. Y está acá. ¿Ven? En la fila 100, columna 100, el elemento 200. Y dense cuenta que está trabajando con ¿cuántos bits está trabajando esto? Apenas con 7 bits está trabajando. Para cada posición. 7 bits en cada fila y columna está trabajando. O sea que está optimizando de una forma espectacular.
Pregunta, 10 elementos hay en toda esta matriz. Mire, yo lo veo como una matriz gigante, pero en realidad hay un vectorcito de 10 elementos que está representando toda esta matriz. Y si necesito más, lo que tengo que hacer es redimensionar. Ahora ustedes también en base a esto redimensionen, hagan que crezca tanto el vector de datos como el vector de fila columna. Tienen que hacer ese trabajo. No es difícil. Entonces, esta matriz está funcionando correctamente, no hay ningún problema. Miren, hay una matriz sumamente grande, ¿sí? Y no ocupa más que 10 elementos de un float y 2 enteros está ocupando, que es nada para una matriz de semejante tamaño. ¿Funciona como es una matriz normal? Sí. ¿Se lo representa como una matriz normal? Sí, yo lo estoy viendo como una matriz, miren. Igualito lo estoy viendo. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Entiende? Ingeniero. ¿Se entiende? Bien, entonces su trabajo consiste, jóvenes, en redimensionar ahora esta matriz para que pueda trabajar de una forma ya dinámica. En caso de que quiera insertar, en este caso, quiera insertar acá, tenemos que redimensionar. Tanto en la forma normal acá, como a nivel de bits. Tienen que hacer que crezca y trabaje como una liga, ¿no? Que vaya creciendo. Pueden hacer que achique también, ¿no? ¿Para qué? Para que los datos vayan a estar compactos, ¿no? Y no estemos dimensionando demasiado espacio para datos innecesarios. Se llenan los 10 elementos, redimensionamos otros 10 elementos. Se llena eso y la dimensionamos, ¿no? Entonces esa es la forma correcta de trabajar. ¿De acuerdo? Entonces nuestras estructuras son súper, pero súper eficientes. Yo les estoy demostrando que esta matriz grandísima ahí de 100% no está ocupando básicamente nada, absolutamente nada de espacio. ¿De acuerdo? Entonces esa es la forma como ustedes tienen que implementar sus trabajos, pues, ¿no? ¿Alguna duda más, jóvenes? Entonces, ingeniero, el vector de n bits tendríamos que hacerlo dinámico para que directamente trabaje, ¿no? Claro, 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 porque si así queremos correr acá, miren. Aquí mi matriz está insertándolo. Miren, esa matriz, ¿cómo lo estoy viendo acá? El vector de datos son 10 elementos y aquí están metidos, aquí está. El 1.0, el 10, ahí están, 10 datos, ¿no? Y miren, el vector fila columna es un hazmerreír. Apenas es un entero, tiene, o dos creo. Porque aquí no es un vector, pero está en la posición, tiene el valor de 14, es un entero. ¿No? El elemento predominante es el 0, número de fila 100, número de columna 10. Pero miren, el vector de fila columna es un vector de ¿cuántos? 4 enteros. Ahí está. El B sub 0, el B sub 1, B sub 2, B sub 3 y B sub 4. Pero para una matriz de 100% y le sobra todavía. Prácticamente el B sub 4 ni lo ha usado. En el B sub 0 están un montón que este número no me interesa. Está todo a nivel de bits. En el B sub 1 está toda esta cantidad a nivel de bits. En el B sub 2 también. En el B sub 3 ya está casi vacío. Ya me sobra. Y el B sub 4 también. O sea que tengo un montón de elementos para insertar en ese vector fila columna. O sea que acá hay 10 y acá hay 4 vectorcitos, pero de los cuales apenas 3 se está utilizando y 2 están casi vacíos para poder implementar. ¿Sí? Entonces, miren, esta es mi matriz. Es nada. Nada. ¿Sí? Bien.
¿Alguna duda más, jóvenes? Si tuvieran alguna inquietud. Con esto estuviéramos acabando matrices sparse. Lo que vamos a hacer la siguiente clase es implementar un poquito de formulario de lo que hemos hecho en la clase fecha, la clase matriz también.